Era ya mediodía cuando el señor Lobo reunió a todos para darles una clase de supervivencia en el bosque, por si alguna vez se perdían en la naturaleza. Sin embargo, el miserable de George, como siempre, hizo una estupidez. En lugar de prestar atención, prefirió salir persiguiendo una pequeña mariposa. Peppa estaba con su amiga Susie, prestando mucha atención al señor Lobo, y ni siquiera se dio cuenta de que ese cerdito había desaparecido, debido a la falta de neuronas. Caminó sin fijarse y terminó cayendo de un barranco directo al río. Mientras tanto, el señor Lobo les enseñaba cómo hacer fuego, un recurso esencial para sobrevivir en el bosque, y aún no se daban cuenta de que George había desaparecido. Es muy difícil encontrar comida en el bosque, pero no todo lo que crece es comestible. Si ves un río, lo más recomendable es caminar a lo largo de él siguiendo la corriente, pues podrías encontrar una aldea en el camino. Gracias a la competencia del señor Lobo, fue solo cuando pararon para almorzar, que se dieron cuenta de que George había desaparecido. Pero en ese momento, el cerdito ya estaba muy lejos, arrastrado por la corriente, y terminó desmayado en la orilla del río. Inmediatamente comenzaron las búsquedas, y todos empezaron a gritar por George, pero además de estar lejos, él estaba inconsciente. Peppa estaba muy avergonzada de tener una hermana tan despreciable, y no haber cuidado de su hermano. Cuando llegó la noche, la temperatura comenzó a bajar, y George despertó, pero todavía estaba desorientado, con el cuerpo dolorido y el estómago gruñendo de hambre. Desafortunadamente, encontró algunas frutas en un arbusto cercano, y se veían tan apetitosas, que debido al hambre, ni siquiera notó el leve sabor amargo que tenían. Lamentablemente, no todas las frutas son comestibles. Ahora, necesitaba un refugio, y recordó algo que el señor Lobo había dicho sobre eso, pero como ese tonto no presta atención a nada, tuvo que intentarlo por su cuenta. Aún así, su cuerpo seguía muy dolorido, después de la caída en el río, y para empeorar las cosas, las ramas del bosque seguían raspando sus manitas delicadas. En ese momento, escuchó un susurro extraño en el bosque, y se aterrorizó, pero prefirió pensar que era solo el viento. Cuando intentó hacer una tienda de campaña simple, todo se vino abajo, pues su falta de habilidades y lo estúpido que es, no ayudaron en nada, y terminó sin refugio. Entonces, decidió simplemente sentarse, y esperar hasta que alguien lo rescatara. Pero luego, después de media hora, vio un movimiento sospechoso en un arbusto cercano. Era una criatura muy parecida a Peppa, pero claramente algo estaba mal, porque además de ser extraña, esa Peppa le preguntó si estaba tratando de esconderse, y le dijo que no se preocupara, porque ella lo encontraría en todos lados. George se perdió en el bosque, y para empeorar las cosas, apareció una versión extraña y aterradora de Peppa Pig, diciendo que no importaba dónde se escondiera, porque ella lo encontraría. En ese momento, el cerdito comenzó a ponerse paranoico, y llegó a quedarse congelado por unos minutos. Sin embargo, como no ocurrió nada, comenzó a pensar que esa cosa había desaparecido. Pero en ese mismo instante, la búsqueda del cerdito comenzó a complicarse, pues, lamentablemente, la señorita Rabbit no podía ver nada desde su helicóptero, ya que estaba demasiado oscuro. Todo lo que podían hacer era confiar en el señor Lobo, quien conocía bien el área y podía encontrarlo. Mientras tanto, George estaba desesperado intentando hacer una fogata, ya que estaba aterrorizado por la oscuridad, y el fuego le daría algo de seguridad. Desafortunadamente, la fogata del cerdito no avanzaba, y para empeorar las cosas, tenía las patas hinchadas. De cuando intentó armar la tienda de campaña, y seguir intentando hacer fuego solo empeoró el dolor. Si hubiera prestado atención a lo que el señor Lobo le dijo, probablemente no estaría en tan mala situación. Ahora, solo podía intentar no hacer las cosas aún peores. En ese momento, oyó que otro arbusto se movía, y cuando se preparaba para correr, se dio cuenta de que, afortunadamente, era el señor Lobo, quien le preguntaba por qué estaba sentado allí solo, ya que debía tener miedo de la oscuridad. El lobo expresó su satisfacción por haber encontrado al cerdito, ya que su olor era inconfundible en medio del bosque. Sin embargo, fue un largo camino para atravesar todo el bosque, y la aldea más cercana quedaba a 5 horas de distancia. El lobo le indicó a George que mirara al cielo, pues la luna solo proporcionaba muy poca luz, y no creía que los ojos del cerdito pudieran ver algo en esa oscuridad. Afortunadamente, él era un depredador nocturno, y eso era una buena noticia, ya que no había nadie cerca, y solo pudo encontrarlo, gracias al delicioso olor a tocino que dejó en el bosque. Fue en ese momento que nos damos cuenta de que el señor Lobo no está tan puro, pues dijo que su sentido del olfato fue esencial para encontrar a George, pero mientras caminaba durante tanto tiempo para encontrarlo, finalmente se dio cuenta de que el olor no era suficiente para él, porque podía probar el sabor del tocino del cerdito, y nadie nunca sabría eso. Después de eso, el señor Lobo desapareció. En ese momento, George ya estaba completamente desesperado, con su corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a saltar de su pecho. En ese momento, también descubrimos que la causa de esas apariciones extrañas probablemente se debía a las frutas rojas, que el tonto de George había comido, y estas debían estar causándole alucinaciones. Su cerebro estaba completamente envenenado, pero como era un cerdito joven, no tenía ni idea de esto, y solo se quedó allí, totalmente en pánico, pensando que en algún lugar del bosque había un lobo que quería devorarlo, por lo que debía quedarse quieto y escondido. Luego, empezó a buscar un buen escondite, pero el señor Lobo apareció de nuevo, diciendo que finalmente lo había encontrado, y preguntó si todo estaba bien
con él. El señor Lobo incluso le dijo que lo habían estado buscando todo el día, pero debido a que no sabía lo que realmente era real en esa situación, el cerdito se asustó mucho, y comenzó a correr lejos sin mirar por dónde pisaba, y nuevamente cayó en otro acantilado. Después de caer, ya no tenía fuerzas para levantarse, pues además de estar agotado, las frutas venenosas lo habían debilitado aún más, y esa sería su perdición. Al día siguiente, las búsquedas continuaron, pero el cuerpo de George nunca fue encontrado. Todos los amigos de Bob Esponja fueron brutalmente asesinados durante la invasión en la Fenda do Bikini, y Calza Cuadrada quedó completamente devastado. Estaba tan furioso que juró vengar a todos sus amigos, y rápidamente tomó un arma y se dirigió hacia el ancla del barco, comenzando a subir hasta la superficie. Pero antes de llegar al final, un buceador cortó la cuerda, y Bob Esponja cayó de nuevo al fondo del mar. Solo quedó destrucción en la Fenda do Bikini, y la ciudad quedó completamente arrasada. Los sobrevivientes luchaban por sobrevivir, y, para empeorar las cosas, Bob Esponja tuvo que enterrar a todos sus amigos. Sin embargo, no dejó de buscar venganza, y lo primero que hizo fue ir al basurero, a ver si Plankton tenía algo en su laboratorio, que pudiera usar para su venganza. Descubrió que Plankton había desarrollado un suero, que permitía a las criaturas marinas respirar fuera del agua. Bob Esponja decidió usar esa invención de inmediato, para llevar la venganza a los buceadores que los atacaron, pero sabía que no podría hacerlo solo, y necesitaba ayuda. Entonces, comenzó a reunir a los sobrevivientes para formar un equipo, y usó el dolor de la pérdida de sus seres queridos para unirlos. Les hizo entender que no dejarían que sus seres queridos murieran en vano, y planearon una misión secreta que consistía en subir en silencio al barco y eliminar a todos. Luego, distribuyó el suero entre los miembros del equipo, y comenzaron a prepararse para atacar el barco de los buceadores. Incluso hizo un discurso motivacional para su nuevo equipo. Cuando todo estuvo listo, fueron al barco sin hacer ruido. El primer buceador que estaba afuera fue el primero en morir, y lograron entrar sin que nadie lo notara. Comenzaron a eliminar a esos buceadores desprevenidos, que ni siquiera sabían lo que los estaba atacando. A pesar del tamaño pequeño de Bob Esponja y sus amigos, increíblemente lograron acabar con varios buceadores, que ni siquiera podían ver lo que les estaba golpeando. Finalmente, lograron acabar con todos, e incluso destruyeron el barco de los buceadores. Sin embargo, unas horas después, otro miembro del equipo llegó y encontró el barco destruido, y rápidamente solicitó refuerzos. En la Fenda do Bikini, Bob Esponja y sus amigos se reunieron, para celebrar que vengaron a sus seres queridos. Aunque eso no los traerá de vuelta, todos se sentían mucho mejor con su venganza cumplida. Bob Esponja hizo un discurso, diciendo que hoy descansarían, pero mañana volverían a luchar. Sin embargo, no tuvo tiempo de terminar, cuando sintieron un gran impacto desde afuera. Al salir a ver qué estaba pasando, todos quedaron en shock, al darse cuenta de que varios barcos habían llegado a la Fenda do Bikini, y que ahora varios buceadores se acercaban para acabar con todas las criaturas marinas. El miedo fue tan grande que, en ese momento, Bob Esponja se preguntó qué había hecho. Era ya mediodía cuando el señor Lobo reunió a todos para darles una clase de supervivencia en el bosque, por si alguna vez se perdían en la naturaleza. Sin embargo, el miserable de George, como siempre, hizo una estupidez. En lugar de prestar atención, prefirió salir persiguiendo una pequeña mariposa. Peppa estaba con su amiga Susie, prestando mucha atención al señor Lobo, y ni siquiera se dio cuenta de que ese cerdito había desaparecido, debido a la falta de neuronas. Caminó sin fijarse y terminó cayendo de un barranco directo al río. Mientras tanto, el señor Lobo les enseñaba cómo hacer fuego, un recurso esencial para sobrevivir en el bosque, y aún no se daban cuenta de que George había desaparecido. Es muy difícil encontrar comida en el bosque, pero no todo lo que crece es comestible. Si ves un río, lo más recomendable es caminar a lo largo de él siguiendo la corriente, pues podrías encontrar una aldea en el camino. Gracias a la competencia del señor Lobo, fue solo cuando pararon para almorzar, que se dieron cuenta de que George había desaparecido. Pero en ese momento, el cerdito ya estaba muy lejos, arrastrado por la corriente, y terminó desmayado en la orilla del río. Inmediatamente comenzaron las búsquedas, y todos empezaron a gritar por George, pero además de estar lejos, él estaba inconsciente. Peppa estaba muy avergonzada de tener una hermana tan despreciable, y no haber cuidado de su hermano. Cuando llegó la noche, la temperatura comenzó a bajar, y George despertó, pero todavía estaba desorientado, con el cuerpo dolorido y el estómago gruñendo de hambre. Desafortunadamente, encontró algunas frutas en un arbusto cercano, y se veían tan apetitosas, que debido al hambre, ni siquiera notó el leve sabor amargo que tenían. Lamentablemente, no todas las frutas son comestibles. Ahora, necesitaba un refugio, y recordó algo que el señor Lobo había dicho sobre eso, pero como ese tonto no presta atención a nada, tuvo que intentarlo por su cuenta. Aún así, su cuerpo seguía muy dolorido, después de la caída en el río, y para empeorar las cosas, las ramas del bosque seguían raspando sus manitas delicadas. En ese momento, escuchó un susurro extraño en el bosque, y se aterrorizó, pero prefirió pensar que era solo el viento. Cuando intentó hacer una tienda de campaña simple, todo se vino abajo, pues su falta de habilidades y lo estúpido que es, no ayudaron en nada, y terminó sin refugio. Entonces, decidió simplemente sentarse, y esperar hasta que alguien lo rescatara. Pero luego, después de media hora, vio un movimiento sospechoso en un arbusto cercano. Era una criatura muy parecida a Peppa, pero claramente algo estaba mal, porque además de ser extraña, esa Peppa le preguntó si estaba tratando de esconderse, y le dijo que no se preocupara, porque ella lo encontraría en todos lados.
Peppa Pig se despertó con los gritos de los cerdos a su alrededor. Rápidamente se dio cuenta de lo peligrosa que era su situación. Estaba atada cabeza abajo, y descubrió que estaba en un matadero de cerdos, esperando su turno para ser sacrificada. En ese momento, Peppa se preguntó dónde estaban George y mamá y Peppa Pig. Los llamó a gritos. Afortunadamente, Peppa Pig respondió diciendo que también estaban allí. Peppa comenzó a lamentarse, pensando que seguro habría algo que pudieran hacer, porque eran una familia y juntos podrían encontrar una solución. Peppa Pig, muy angustiado, preguntó si alguien tenía alguna idea. Mamá Pig dijo que pensaba que Peppa Pig tendría alguna idea, pero él le pidió que se callara y que pensara rápido, o todos morirían. Mamá Pig se sintió decepcionada, ya que Peppa Pig era el hombre de la casa. Le dijo que no le gustaba su actitud. Peppa decidió intervenir y dijo que Mamá Pig dejara las peleas para después, pero Mamá Pig respondió que había tenido que aguantar a ese cerdo gordo durante años, y ahora que estaban a punto de morir, podía desahogarse. Peppa Pig llamó a Mamá Pig miserable, y empezaron a forcejear mientras estaban atados. Peppa les pidió que pararan, diciendo que ese no era el momento para discutir. Lo único que Peppa y George podían hacer era mirar, mientras sus padres discutían al borde de la muerte. De repente, Peppa tuvo una idea. Les dijo a sus padres que dejaran de pelear y miraran sus pies. Si movían sus cuerpos lo suficiente, podrían salir de los rieles y escapar del matadero. Peppa Pig consideró que Peppa era un genio, y les dijo a todos que comenzaran a balancearse en la otra dirección, para que pudieran escapar. Así, los cerdos comenzaron a balancearse para deslizarse fuera de los rieles, pero pronto apareció un problema. Había otro cerdo frente a ellos. Peppa le dijo a Peppa Pig que le pidiera a ese cerdo que se uniera a ellos, y comenzara a balancearse también para que todos pudieran escapar. Sin embargo, el cerdo que estaba enfrente parecía estar un poco atontado, y Peppa le preguntó si estaba despierto. El cerdo le respondió preguntándole qué quería, y si acaso no veía que estaba esperando su muerte. Peppa le explicó que podía evitar todo eso si también se balanceaba, pero el cerdo ya había aceptado su destino. Dijo que, aunque se salieran de los rieles, no tendrían a dónde ir. Peppa Pig le gritó al cerdo gordo que comenzara a moverse, pero él respondió que solo querían empujar a los demás cerdos al principio de la fila, para que murieran primero. Se negó a moverse, y Peppa se preocupó, porque sabía que ellos serían los siguientes en ser sacrificados. En ese momento, el carnicero entró, diciendo que necesitaba un cerdito para cortar algunos lomos, y se llevó al cerdo que estaba enfrente de la familia Pig. El cerdo comenzó a gritar: «¡Suéltenme! ¡Ayuda!». Peppa se dio cuenta de que ellos serían los próximos, y tenían que salir de ahí rápidamente. En ese momento, todos los cerdos en la sala fría entraron en pánico, empujándose unos a otros, lo que hizo la situación aún más desesperante. Los cerdos se balanceaban tanto, que Peppa, que también estaba atada cabeza abajo, empezó a tener dificultad para respirar.